Buenas tardes, magistradas, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 11 de enero de 2024, a las 12 horas. Giovanna Margarita Gámez Nieto, Secretaria General de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de los integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de 17 de abril y 29 de mayo, ambos del 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son dos recursos de apelación y un recurso de la ciudadanía identificados con el nombre del actor y del autor responsable precisada en el aviso fijado en los estados del tribunal. Es cuanto, magistrado. Gracias, Secretaria General. Integrantes del Pleno. Está a su consideración los asuntos a discutir y a resolver en esta sesión no presencial y si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Muy bien, ha sido aprobado. Muchas gracias. Secretaria Alison Vargas Sendejas, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno, la ponencia a cargo de la magistrada Gloria Graciela Reina. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Esta ponencia pone a la consideración del Pleno dos proyectos de resolución consistente en dos recursos de apelación que se exponen a continuación. Doy cuenta con el proyecto relativo a los expedientes TERRAP 07 y TERRAP 08-2000, ambos del año 2023, en los cuales se propone su acumulación, promovidos respectivamente por los ciudadanos Víctor Manuel Quevedo Valdés y Merare Quevedo del Ángel, en los cuales impugna la resolución YETAM RCG 11/2023, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador especial PSE 147/2022, que declaró existente la infracción consistente en violencia política contra la mujer en razón de género a los ciudadanos mencionados. Del análisis de los agravios, esta ponencia estima que no les asiste la razón a los actores en lo referente que la autoridad responsable los dejó en estado de indefensión al no haber fundado de forma clara y precisa la legislación aplicable para conocer y sancionar, así como la falta de fundamentación al no cumplirse todos los elementos necesarios para la configuración de la violencia política contra la mujer por razón de género. Lo anterior, al desprenderse de autos que la autoridad responsable sí es competente para conocer, resolver y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan conforme a las atribuciones concedidas en las normas electorales. Asimismo, el actuar de la responsable fue debidamente correcto y apegado a juzgar con perspectiva de género, al observarse que fue la denunciante quien allegó todos los medios de prueba y de los mismos generaron un indicio de los hechos denunciados y la responsable realizó un exhaustivo estudio de los escritos de los factores, pruebas recabadas durante todo el procedimiento sancionador, dando como resultado el confirmar que los actores sí eran los autores de las ligas denunciadas. Y por último, se advierte del análisis de la sentencia impugnada que el YETAM sí realizó un análisis exhaustivo de los elementos establecidos en la jurisprudencia 21/2018. Fundamentó su actuar al confirmar la existencia de violencia política contra la mujer en razón de género, teniendo siempre presente los parámetros que existen en cuanto a la libertad de prensa y en cuanto a la violencia política contra la mujer en razón de género. Al haber sucedido los hechos en el contexto del ejercicio del cargo público, que fue perpetrado por integrantes de medios de comunicación, se generó violencia simbólica, mediática y digital, toda vez que se llevó a cabo en redes sociales, en particular desde perfiles en los cuales se ejerce la labor periodística. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Muchas gracias, secretaria. Compañeros del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención. Magistrado Iván, adelante.
Muchas gracias, magistrado presidente. En general, yo en primera instancia estoy de acuerdo con el sentido. Realmente el análisis que se hace respecto de los agravios que se esgrimen en este asunto están bien atendidos. Solo hay un punto en el que no coincido en cómo se atiende. Yo en esa parte creo que van a ser un voto aclaratorio. Respecto del resto de las consideraciones, estoy totalmente de acuerdo. El sentido, totalmente de acuerdo. Bien analizado el tema. Y en el punto que no estoy de acuerdo, es un agravio en el que la parte actora aduce que, y lo voy a leer, dice: resulta infundado el argumento del actor con relación al desistimiento que hubo por parte de la denunciante en cuanto al alcalde de Reynosa, Tamaulipas, que tuvo que impactar en su esfera jurídica, al suponer que si él estaba haciendo esas publicaciones por órdenes del regidor, la responsable debió también someter la denuncia en su contra, al establecerse que el desistimiento se hizo de personas específicas y no de aquí el actor. Y yo creo que ahí en ese punto, yo creo que con las consideraciones no se alcanza a dar respuesta al agravio. Entonces yo creo que por ahí se tendría que reforzar y poner otras consideraciones para dar la respuesta del por qué sí o por qué no le impacta ese desistimiento al actor, ese desistimiento que se hizo respecto de otras personas. Básicamente sería ese punto. Del resto de las consideraciones, muy de acuerdo, bien atendido, inclusive del sentido. Por eso va mi voto aclaratorio. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. ¿Hay alguna otra intervención? Pues de no haber alguna otra intervención, yo le pediría, por favor, a la secretaria general que nos tomara la votación. Con su autorización, magistrado. Magistrada ponente, Gloria Graciela Reina Jaecia. A favor de mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. En los términos de mi participación. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta de la magistrada Gloria. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Apoyo el proyecto de la magistrada Reina Jaquilcip. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar Hernández Rojas. A favor del proyecto, la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos con el voto aclaratorio del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, los recursos identificados con las claves TRAP 07-2023 y TRAP 08-2023 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se determina la acumulación del expediente TRAP 08-2023 al diverso TRAP 07-2023, por ser este el primero que se recibió en este órgano jurisdiccional, debiéndose glosar copia certificada de esta resolución a los autos del expediente acumulado. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 8 de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Secretario Rafael Luna Vázquez, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno, la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Buenas tardes, magistradas y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de defensa de derechos políticos y electorales del ciudadano número 34 del 2023, promovido por Kitzel Guadalupe Ruiz Torres, a fin de controvertir el acuerdo IETAM ACG 68, diagonal 2023, emitido por el Consejo General del IETAM el 12 de diciembre del 2023. Mediante el cual le tiene por no presentada su manifestación de intención para obtener el registro de la candidatura independiente a los cargos que integran el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, para el proceso electoral ordinario 2023-2024, por haber omitido presentar número o estado de cuenta bancaria. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado al considerar que el mismo resulta constitucional y legalmente fundado y motivado. Lo anterior, en virtud de que, contrario al aducido por la actora respecto a la transgresión de los principios de fundamentación y motivación
consagrados en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, derivado de que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas no contaba con facultades para requerir la presentación de una cuenta bancaria como parte de los requisitos de su manifestación de intención, este Tribunal Electoral considera que la citada Dirección Ejecutiva de Prerrogativas sí cuenta con atribuciones para emitir el requerimiento de falta de documentación a la hora parte actuara, conforme a lo establecido en los artículos 9 y 21 de los lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes a los distintos cargos de elección popular en el estado de Tamaulipas, aprobados por el Consejo General del IETAM. Además, se advierte que el acto emitido por la referida dirección fue debidamente fundado y motivado, ya que derivó de la omisión de la recurrente de hacer la entrega de la totalidad de los documentos en su manifestación de intención, supuesto que encuadra en lo establecido en el referido artículo 21 de los lineamientos operativos, pues en este se precisó la omisión a subsanar y el fundamento legal aplicable. Por otra parte, del análisis de los autos que integran el presente asunto, no obra constancia alguna que permita acreditar que la omisión de la presentación de la documentación que justificara la apertura de la cuenta bancaria referida dentro del plazo concedido a la hora actual obedeció a algún acontecimiento extraordinario no imputable a la recurrente, sino que ésta únicamente realizó una exposición de hechos que no sustentó con algún elemento de prueba indiciario. De esta manera, la promovente faltó al deber impuesto por el artículo 18 de la Ley de Medios relativo a que le correspondía llegar los medios de convicción suficientes que permitieran acreditar que la omisión en la presentación de la documentación obedeció a causas extraordinarias y no previsibles. Por cuanto a lo alegado de la actora relativo a que no presentó evidencia de que la apertura de la cuenta bancaria estaba en trámite, ya que las instituciones bancarias no expiden ese tipo de constancias, dicha aseveración es desacertada, en virtud de que, como lo refiere la autoridad responsable, en el informe circunstanciado, le otorgó la prórroga a diversos aspirantes que acreditaron con las documentales atenientes que estaba en proceso de apertura a la cuenta bancaria. Finalmente, referente a la vulneración del principio de progresividad por parte de la autoridad responsable, este tribunal considera que llegar al extremo de que la interpretación de ley genere un trato privilegiado a la actora respecto del resto de los contendientes implicaría una afectación del principio de igualdad. De ahí que la impetrante parte de la premisa incorrecta de que, para proteger su derecho político electoral a ser votada, debe dársele una extensión de tiempo suficiente para cumplir con la totalidad de los requisitos, obviando que el plazo concedido en la convocatoria respectiva para la presentación de manifestación de intención fue de más de 2 meses, a la cual la recurrente se sometió y no impugnó. De esta manera, se evidencia que el Consejo General del IETAM actuó en estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales vigentes en materia electoral. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Magistrado René, adelante. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Eh, Me parece en este asunto el RDC 34 del 2023, recurso de la ciudadanía, me parece muy interesante la perspectiva que estamos atendiendo desde el enfoque de la autoridad electoral administrativa y el tratamiento que damos a los agravios de la parte actora. Con sumo respeto al trabajo de la ponencia, en esta ocasión yo me estaría apartando del proyecto que se somete a nuestra consideración por lo siguiente, y lo voy a establecer en 3 apartados. Primero, como en el antecedente, para poderme explicar, el recurso de la ciudadanía 30, el que nos atendemos ahorita, 2023, fue promovido por Gitzel Guadalupe Ruiz Torres contra el acuerdo IETAM Consejo General 68-2023, por el cual el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas tiene, en este caso, por no presentar la manifestación de intención de la promovente,
para obtener precisamente el registro de la candidatura independiente a los cargos de presidencia municipal, sindicaturas, regidurías que integran el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, para este proceso electoral 2023-2024, al advertirse, según el incumplimiento de la fracción tercera, inciso G, y fracción quinta, inciso E, del artículo 18 de los lineamientos operativos relativos, en este caso, a los datos de la cuenta bancaria, así como la presentación de la copia del contrato de servicio o estado de cuenta bancario a nombre de dicha persona moral. Ahora bien, eh, ¿cuáles fueron en sí los agravios que hizo a valer la parte actora como motivos de inconformidad para controvertir la determinación que sustenta la autoridad responsable? Número uno, señala que el Consejo General no le notificó mediante documento debidamente fundado y motivado para que acreditara la creación de una cuenta bancaria como parte de los requisitos de la manifestación de intención. Número dos, refiere que la Dirección de Prerrogativas no tiene atribuciones para requerirle, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la ley electoral, ya que en todo caso ello corresponde al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas o a la comisión especial para ese efecto. Número 3. Acusa la violación a su derecho de petición en razón de que la responsable no atendió la solicitud de la ampliación del plazo para solventar el requisito referido y en lugar de ello emitió el acuerdo reclamado. Número 4. Acusa la inexacta aplicación de la ley derivado a que la responsable se basó en los plazos establecidos en elementos operativos para negarle su registro, desatendiendo lo previsto en la propia ley electoral. Es un tema de jerarquía normativa ahí. Y bueno, tercero, ¿cuáles son las consideraciones de esta ponencia? Desde mi particular punto de vista, considero que los motivos de disenso de la parte actora son fundados y suficientes para revocar el acto reclamado, porque estimo que la Dirección de Prerrogativas no cuenta con atribuciones legales para, en su caso, requerir a la hoy actora el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la convocatoria emitida por el propio Consejo General del IETAM el pasado 10 de septiembre por lo siguiente. Número uno, es un tema de legalidad y objetividad además. Eh, no se encuentra previsto, número uno, es una cuestión muy fina lo que quiero tratar de enderezar, eh, electoral, ni en los lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, no se encuentra mucho menos tampoco en la convocatoria, ni en la ley, ni lineamiento, ni convocatoria, que la Dirección de Prerrogativas tenga las atribuciones de emitir un proveído de ningún tipo respecto de requerir a los aspirantes a una candidatura independiente la omisión de uno de los requisitos previstos en dicha convocatoria. Al respecto, en los lineamientos operativos referidos, lo que sí dice, únicamente se faculta a la Dirección de Prerrogativas desarrollar las actividades operativas del procedimiento de postulación, asimismo elaborar los proyectos, reitero, elaborar los proyectos de acuerdos respectivos, los cuales serán sometidos, voy ahora sí a la autoridad competente, serán sometidos para su aprobación por parte de la comisión especial, los que a su vez serán remitidos en su momento al Consejo General. Es decir, la Dirección de Prerrogativas cuenta con sus atribuciones operativas, como lo es revisar o verificar nada más la documentación que presenten los aspirantes a una candidatura, así como proponer, no decidir, aprobar o negar, así como proponer los proyectos de acuerdo a la comisión especial y
En su caso, una vez que se genere el acto de la autoridad competente, en este caso el Consejo General, o si quieren eh, la comisión especial, entonces sí, el acuerdo que se llegue a aprobar como autoridad competente, ese sí lo puede notificar en este caso la Dirección de Prerrogativas, más no tomar la atribución de requerir a los aspirantes el cumplimiento de los imperativos previstos en esa convocatoria. Vuelvo a insistir, es un tema de legalidad. Me convenció la parte actora en ese sentido. Ahora, visto el expediente, hay un oficio, el oficio de requerimiento, eh, que es parte de la litis, nominado DPPAP 2026-2023. 226-2023, perdón, de 4 de diciembre del 2023, signado por la directora ejecutiva de prerrogativas, en el cual hace del conocimiento a la actora que de la revisión a los documentos que acompaña a su escrito de intención, advierte la omisión correspondiente a la copia del contrato de servicio o estado de cuenta, del cual se advierte en su párrafo tercero. Aquí tengo una copia de dicho oficio, voy a dar lectura textual. El párrafo tercero, donde eh, abrió, decantamos una luz de justicia en esta ponencia, dice textual: en consecuencia, el Consejo General del Vietnam, a través de esta dirección ejecutiva, le requiere para que en un término de 3 días naturales, contados a partir del día siguiente a su notificación, manifieste lo que a su derecho convenga y subsane las observaciones correspondientes, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por no presentada la manifestación de intención lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 21, fracción primera de los lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes a los distintos cargos de elección popular en el estado de Tamaulipas. Esa es la parte del tercer párrafo de contestación que hizo la directora ejecutiva a la aquí actora, en aquel momento aspirante a que es candidato independiente. Del análisis de ese oficio se advierte que la asignante eh, la propia directora motiva que el Consejo General, a través de la dirección a su cargo, requiere a la hoy actora para que en términos de 3 días subsane el requisito aludido. Sin embargo, omite acompañar el referido acuerdo emitido por dicho Consejo General o la comisión, en su caso, la comisión especial, lo cual vulnera el principio de certeza y deja en estado de indefensión a la promovente. Es así, al no adjuntar el oficio de requerimiento del acuerdo del Consejo General por ser la autoridad competente para sustanciar los acuerdos correspondientes a las solicitudes de aspirantes a una candidatura independiente de conformidad a lo dispuesto en la propia normativa electoral, se considera que la dirección está asumiendo funciones que no le competen. Consecuentemente, yo estimo, le asiste razón a la parte actora, y lo procedente es revocar el acto reclamado para los efectos de que la responsable, la correcta, notifique el acuerdo apenas de requerimiento que se asienta en el oficio multicitado. Es decir, hay un acto de autoridad que es, en este caso, eh, la directora ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos y Agrupaciones Políticas. Emite un acto en donde ella no tiene atribuciones para emitirlo. La ley y los lineamientos establecen que en las funciones operativas de dicha dirección lo es únicamente verificar y, en su caso, subir a la autoridad para que, cumplidos los requisitos, la autoridad competente, ya sea la comisión especial o el Consejo General, dictaminen y aprueben un dictamen en donde ahí se establezca como autoridad competente
que se le deberá prevenir apenas, porque la Dirección de Prerrogativas no tiene atribución de aprobar o no si cumplió o no cumplió. Entonces, quien tiene esa atribución es precisamente el Consejo General, quien en primera instancia tendría que emitir un acuerdo y ahí, como autoridad competente, requerir entonces sí a la parte actora aquí o a cualquier otro aspirante que le faltó uno, dos o tres de los requisitos establecidos en la convocatoria para los efectos de las candidaturas independientes. Ya entonces, una vez el acuerdo, el acto de autoridad competente, lo quiero decantar así, entonces sí la dirección está facultada a notificar el requerimiento de la autoridad competente, pero no de mutuo propio. Yo verifico que es mi atribución y yo resuelvo, porque ya se está subrogando en atribuciones del Consejo General. Por eso bien, la parte actora dice que el Consejo General, que es la autoridad competente, no le ha notificado porque es quien tiene la atribución de verificar y aprobar, resolver si falta uno, dos o tres de los requisitos. Se me hace muy fina la situación de este asunto y soy muy respetuoso del trabajo de la ponencia. Pero sí creo que hay un hilo conductor hacia la justicia electoral respecto de potencializar el principio de legalidad, porque la dirección de prerrogativas legalmente no está facultada en ningún apartado ni de la ley electoral, ni de los lineamientos, ni de la convocatoria. ¿Cómo entonces se subroga a las atribuciones del Consejo General? Y siendo flexible, tal vez, entonces a la comisión especial de, 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 de esa dirección está sujeta a una comisión especial para el registro de candidaturas independientes. A lo mejor, si no el Consejo General, o alguna aprobación, pero nada más decir unilateralmente que bueno, que el Consejo General por conducto mío le requiere, creo que debió acompañar el acuerdo del Consejo General o de la comisión en donde se aprobó requerir a esta persona o a todos los participantes para uno, dos o tres de los requisitos. Entonces, si no existe en el expediente ni la autoridad responsable acompañó en su informe que dirección la dirección ejecutiva requirió mediante este acuerdo que le delegó, te delego para que tú le requieras, te delego para que hagas en mi nombre. No hay un acuerdo en el expediente, no lo hay. Entonces, no lo hay precisamente porque no es atribución de la Dirección de Prerrogativas. Insisto, la autoridad competente para verificar es la dirección. Una vez, esa es una de sus atribuciones, verificar. Número dos, proponer el proyecto. Vamos bien en sus atribuciones. Y una vez que conforme a este proyecto, número dos, lo aprueba o lo sanciona la autoridad administrativa electoral, entonces este acuerdo le va a dar la tercera atribución a esta dirección, que es notificar este acuerdo. Cuando ya tiene ese acuerdo, entonces sí se compele, se hace competente la autoridad, dirección, en este caso ejecutiva, para notificarle que hay un requerimiento de la autoridad competente, que es la competencia legal, es del Consejo General, no de la dirección ejecutiva. Por tanto, considero, me convence la parte actora en que es un documento carente de legalidad, no está fundado ni motivado por la autoridad competente, porque la dirección ejecutiva no es la competente para calificar, nada más va a verificar, lo dice la ley electoral, los lineamientos y la convocatoria, nada más le da atribuciones de verificar y notificar.
y elaborar obviamente el proyecto intermedio entre la verificación y la notificación. Tiene que elaborar un proyecto que ahora sí lo sube a quien va a votarlo, a la autoridad competente. Entonces hay un vacío ahí que tiene razón. Es muy fino, ¿eh? Yo, la verdad, en un inicio me fui con el proyecto de la ponencia porque es un asunto muy, hay una luz nada más así porque pareciera que sí está investido de legalidad el tema, pero bajo los principios que nos ciñen en la función electoral, considero que sí se vulnera el principio de legalidad, no es la autoridad competente de la dirección. Entonces, yo sí soy de la idea en justicia electoral eh, que se debe revocar este acto para los efectos de que la responsable, ¿quién es? Consejo General, emita, es el que va a calificar, no quien no tiene atribuciones de calificar y lo hizo. En todo caso, ya se verificó por la dirección ejecutiva y ahora sí, súbase al Consejo General y que verifique o abajito la comisión especial, que tiene una delegación del Consejo General en este caso, pero la dirección ejecutiva no tiene delegada la atribución de calificar y dejar fuera de la competencia, en este caso, a un aspirante a ser eh, eh, candidato independiente. Entonces sí, me parece, nos apercibimos aquí en ponencia que es un tema muy finito de ver, pero espero haber sido explícito. Me parece muy bien el trabajo desarrollado, el esfuerzo de la ponencia, pero sí no estaría de acuerdo con el proyecto, porque, y aparte, veo que no se dio contestación al derecho de petición, entonces ahí también, pues hay una violación, es un agravio, con independencia del resultado que la parte, ¿qué busca la parte actora en este asunto? Pues que se le permita participar. ¿Hay alguna cuestión de irreparabilidad? No, porque todavía le queda un colchón de tiempo para participar en caso de que se le ordenara a la autoridad responsable que se le notificara ese acuerdo y entonces empieza el carrusel de las etapas, los tramos procesales de la etapa de los candidatos independientes y todavía una vez que concluyan esas etapas, todavía le queda un colchón para buscar obtener el registro, que es hasta el 15 de marzo, el registro de candidatos independientes. Entonces, no habría una cuestión de irreparabilidad, sino que sí se le puede reparar todavía. Y ya, concluyo nada más que sí se debería culminar también en el proyecto en caso de que no fuere atendido las respetuosas consideraciones de esta ponencia, pues combinar, tener cuidado con el derecho de petición, que tiene que contestarlo en ese sentido. Es obligación también de la autoridad responsable. Y no lo hizo, sino que hasta el momento del acuerdo, que emitió el acuerdo, ahí quiso contestarlo y creo que es una omisión en ese sentido al octavo constitucional, derecho de petición, que también fue omisa la responsable en este caso. Me parece muy interesante el asunto, muy finito de ver. Esa es mi perspectiva y espero, si fuera el caso, escuchar algunas otras consideraciones, y si no, pues entonces de no cambiarse bajo las consideraciones que estoy emitiendo, pues adelantaría mi voto en contra del proyecto. ¿Sería cuánto, magistrado presidente, compañeras, compañero? Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hay ninguna otra intervención, le pediría yo magistrado Iván. Sí, muchas gracias, presidente. De manera muy rápida, voy a
empezar a contestar primero la aseveración que hace el magistrado René Osiris, que es muy interesante el análisis que hace de este caso, que sin duda es muy importante porque tiene que ver con una persona que busca acceder a un cargo de elección popular a través de la vía independiente. Es decir, no a través de un partido político, sino de forma separada de esto. Respecto del derecho de petición, se explica en el proyecto que el Consejo General en el acuerdo impugnado da cumplimiento a este derecho. No existe una transgresión al derecho de petición, porque la actora se queja de que la autoridad responsable no se, no se pronuncia respecto de la solicitud de ampliación del plazo para presentar una documentación, en este caso lo relativo a documentales que tienen que ver con un número de cuenta bancaria. Y en el acuerdo impugnado, el Consejo General establece en una de las consideraciones, lo leo textualmente, por lo anteriormente vertido, se concluye que no es dable concederle a Giselle Guadalupe Ruiz Torres la ampliación de número de días para subsanar el requisito faltante referente, y ya vienen más cuestiones. Es decir, si se pronuncia, si no le satisface la respuesta a la responsable, esa sería otra cuestión. Pero el derecho de petición, recordemos, es la persona hace una petición o pregunta y la autoridad responde. Ahí se ciñe el derecho de petición. Ya respecto que si es incompleto, sería otro tipo de agravios y en ese sentido no se quejó la actora, nada más dijo que no se le había dado respuesta. Y en este caso se establece que sí se dio respuesta. En el otro tema que establece el magistrado René Osiris, pues sí, efectivamente creo que se está yendo más al tema de la interpretación. Como lo explico en el proyecto, en el artículo 21 de los lineamientos operativos para la postulación y registro de candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el estado de Tamaulipas, que fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, se establece que en caso de existir omisiones de uno o varios requisitos o el incumplimiento del principio de paridad y alternancia, así como de acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, el Consejo General, por conducto de la Dirección de Prerrogativas, notificará por única ocasión al solicitante a través de la persona designada para recibir notificaciones, y vienen más, otra leyenda mayor. Creo que el magistrado René Osiris se refiere a esa parte donde dice que el Consejo General, por conducto de la Dirección. Este tipo de regulaciones existen en muchos lineamientos de otras autoridades administrativas, han sido analizadas ya por otros tribunales del país. La atribución original en la ley, según la ley, podría corresponder al Consejo General. No establece la ley quién hará los requerimientos, podría corresponder. En este caso, el YETAM reguló que esa atribución quedaba implícitamente delegada a la Dirección de Prerrogativas, y así fue como sucedió. Ahora, la actora no se queja aquí de que no adjuntaron un oficio del Consejo General, se queja de que no tiene atribución a la Dirección de Prerrogativas de hacer el requerimiento, y esa atribución sí viene en el artículo 21 de estos lineamientos operativos. Pero aún más, la actora responde, en el contexto de este asunto, la actora responde a ese requerimiento que le hace la Dirección de Prerrogativas y dice que no puede presentar la documentación que se le requiere porque no existe forma de acompañarlo, porque las instituciones bancarias no generan información de este tipo. Y vienen varias acciones aquí en el procedimiento. La cuestión es que al final la actora hace llegar la documentación que se le requirió en aquel momento, pero fuera inclusive del plazo que está establecido en el propio calendario electoral para la presentación de la documentación de manifestación de intención. Recuerden que las etapas tienen que concluir de acuerdo al principio de definitividad. Entendemos que son etapas y subetapas, y se tiene que dar un trato de igualdad a todos los participantes. Entonces, aún en la mejor de las perspectivas que pudiéramos tener, al final la documentación no se hizo llegar al Instituto Electoral de Tamaulipas en el plazo que establece el propio calendario electoral, ¿sí? Sino fuera de este. Encontrándonos entonces en la situación de que la actora conocía la convocatoria, conocía los lineamientos, conocía los plazos en los cuales se podía presentar la documentación adjunta a la propia manifestación de intención, y no lo hizo.
inclusive con independencia de quién hubiera hecho el requerimiento en la perspectiva del magistrado René Osiris, inclusive en esa perspectiva, la documentación se hizo llegar fuera de ese plazo que ya estaba preestablecido desde la convocatoria y en los propios lineamientos ya se establecía. Entonces, creo que inclusive, aún bajo esa perspectiva del magistrado René Osiris, que no comparto, yo me sostengo en mi criterio, aún en esa perspectiva, pues el reclamo sería inoperante, porque recuerden que no se podría uno basar inclusive en que una persona le requirió una documentación que le faltaba, considerando que no tiene atribuciones, y que esa sea una justificación para presentar la documentación fuera de los plazos que ya están preestablecidos y que se relacionan con la certeza que tienen todos los participantes en la contienda para sujetarse a estos. Entonces, eso yo me sigo sosteniendo en mi propuesta, pero bueno, doy un argumento adicional. Desde luego reconozco lo valioso de las argumentaciones que hace el magistrado René Osiris. Creo que se trata de un tema de criterio, de interpretación, y bueno, pues yo me sostendría en mi criterio. ¿Sería cuánto? Gracias. Muchas gracias, magistrado. Magistrado René. Sí, este, me parece una litis muy interesante, porque bajo las consideraciones que acaba de vertir en defensa de su proyecto el magistrado Arroyo, muy válidas también, yo me sigo sosteniendo en esa línea fina que primero incluso el propio oficio le da la razón a la actora cuando dice, en consecuencia, el Consejo General del Vietnam a través de mí, o sea, de la dirección ejecutiva, es decir, el Consejo General, la máxima autoridad, ya lo está admitiendo que el Consejo General por mi conducto le requiere, porque ¿quién más si no es el propio Consejo el que debe de calificar? No la ejecutiva, la dirección ejecutiva. Entonces, la propia dirección ejecutiva está reconociendo que lo está tratando de hacer a nombre del Consejo General. Lamentablemente, el Consejo General no hizo previamente un acuerdo donde ya calificó y entonces si le baja la dirección ejecutiva para que le notifique a la parte actora. No, es inexistente ese acuerdo, es inexistente esa delegación y la propia dirección ejecutiva se subroga y ella misma empieza a calificar y empieza a aprobar o no aprobar, pues pasaste, no pasaste los requisitos, y entonces yo misma, dirección ejecutiva, te voy a notificar lo que yo resolví en nombre del Consejo General. ¿Dónde está esa aprobación del Consejo General? Nada más lo dice, en consecuencia, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, a través de esta dirección, ella está actuando a nombre del Consejo General, entonces no hay un acto que sostenga previamente un acto de autoridad del Consejo General, no existe para que entonces sí actúe en la dirección ejecutiva. Es un tema de legalidad, por eso la actora refiere que no está fundado y motivado debidamente ese acto de autoridad que emite la electoral administrativa para hacer la calificación, porque no fue la competente quien lo hizo, sino abajo una dirección que entre sus atribuciones nada más es verificar, hacer el proyecto y subirlo. Allá arriba que aprueben o lo nieguen la autoridad competente, no ella. Y aparte, me llama la atención, digo, si vamos a hacer la cuestión del principio de igualdad, ¿cómo es posible, y llamo la atención a mis compañeros y compañeras magistradas de este pleno y magistrados, cómo es posible que la autoridad electoral respecto del derecho a petición se toma 5 días para contestarle y a la parte actora
le da 3 días en su requerimiento para satisfacer el cumplimiento de los requisitos. 3 días contra 5, no hay una igualdad entre autoridad y partes, entonces no quiere decir que la actual situación que presenta la parte actora se constituya en términos normales. Es decir, no le contestaron en el mismo tiempo que allá sí le dieron 3 días, menos días todavía de los que acá sí se dilató 5. Entonces, por todos lados yo considero que no es un acto que esté sustentado por la autoridad competente. Y dos, que la autoridad de dirección ejecutiva se está subrogando ilegalmente. Digo ilegalmente porque aunque pertenecen al mismo ente, no tiene por escrito ese acuerdo delegatorio o ese acuerdo donde el Consejo General haya establecido que votó en negarle el registro a la que actora. Entonces, ¿de dónde sacó la dirección ejecutiva que a nombre del Consejo General, el Consejo General no aprobó negárselo? Lo está haciendo de mutuo propio la dirección y no tiene atribuciones para eso. La dirección ejecutiva no tiene atribuciones para calificar de aprobado o no los requisitos. Tiene atribuciones para verificar. Son 5 requisitos, 1, 2, 3, 4, te faltó el quinto. Ah, bueno, yo solo informo al Consejo General y el Consejo General, al ver que la dirección ejecutiva le está subiendo un proyecto de acuerdo en donde de los 5 o 3 o los que sea, le falta uno, entonces el Consejo General se debe pronunciar como autoridad competente y emitir un acto de autoridad en el cual califica procedente o improcedente el registro de candidatura independiente. Luego entonces le instruye si entre los requisitos le faltó uno, la ley dice que por única ocasión se le deberá, perdón, requerir, y entonces si tiene que bajarle, no va a ir el Consejo General a notificarle, le baja en auxilio competencial a la dirección ejecutiva para que la dirección ejecutiva, en acatamiento a un acuerdo de autoridad competente, que es el Consejo General, le está bajando a la dirección ejecutiva que le notifique que le dé un término de 3 días, que no se los da en este caso la dirección, se los tiene que dar en el acuerdo del Consejo General. La dirección no tiene atribuciones de darle 2, 3, 5 días. La normativa en los lineamientos dice que son 3 días, pero porque así lo aprobó el Consejo General. Entonces, ni de calificar, ni de prevenir, ni de apercibir tiene atribuciones la Secretaría Ejecutiva, en ese caso, la Dirección Ejecutiva. Entonces sí, me parece muy, muy bonito este asunto, de verdad que eh, tenemos un tribunal electoral en Tamaulipas y si bien es cierto hay una desigualdad entre los que compiten en una elección, como son los partidos, contra los ciudadanos de a pie, me parece que en perspectiva de justicia electoral abierta, sí se le debería dar la oportunidad a una candidatura independiente en un eh, escenario democrático, este, y que no se le obstruya porque aparte de que hay una condición de ilegalidad, bajo mi perspectiva, claro, se le está obstruyendo esa participación. No era la autoridad competente ni para calificar, ni para requerir, ni para sancionarle. Yo no veo al Consejo General, lo digo respetuosamente, interviniendo en esta litis. Todo lo ha hecho la dirección ejecutiva. Entonces el Consejo General está haciéndose a un lado y le deja algo que es de su competencia a una dirección ejecutiva. Sería importante atender, no sé, es mi perspectiva de justicia electoral, no sé si hubiera alguna otra opinión de mis compañeros, me gustaría escucharla, porque es un tema
que es muy finito de ver una cuestión de legalidad y de objetividad también. Entonces, este, no sé si hay alguna otra apreciación que pudiera iluminar este debate de justicia eh, en nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias otra vez, presidente. Qué amable. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Pues sí, sí, magistrada Blanca, adelante. Gracias. Pues una vez escuchar los comentarios tanto de la ponencia del magistrado Iván y la intervención del magistrado René, y empapándome de la convocatoria que emite obviamente el Consejo General, hay una parte de la convocatoria, que me corrijan si no es así, donde dice que habrá una comisión especial para pues analizar casos concretos o que no vengan especificados en dicha convocatoria, por un lado. Y por otro, como bien lo señala mi compañero magistrado René Osiris, de las propias atribuciones del Consejo General y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, yo tampoco encuentro esta atribución para notificar a la persona que está buscando esta candidatura independiente. Además de esto, en el artículo 32 de la ley electoral, que no es muy claro desde mi punto de vista, el que le precede, que es el 31, habla sobre el registro para candidato o candidata independiente a un cargo de elección popular. Dentro de estos, obviamente, está pues la litis de este asunto, lo de la cuenta. Posterior a todo esto, de todos los requisitos, dice el artículo 32, si de la verificación realizada, no dice quién, yo supongo que podría ser el Consejo, como bien lo dice el magistrado ponente, es una cuestión de interpretación, o en su caso esta comisión, que no encuentro ahorita la convocatoria, donde viene señalado que es la que interviene, dice, si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato a la persona solicitante o a la persona encargada de su representación para que dentro del término de 48 horas siguientes subsane él o los requisitos omitidos, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que establezca esta ley o en su defecto, pues lo que señaló la convocatoria para quienes quieran participar en esta modalidad. Por esta razón, y al existir, y una vez analizadas las atribuciones que tiene el Consejo y que tiene la Dirección de Prerrogativas, yo también me estaría apartando por no ser claros o fundamentar de manera específica y quién tendría esta atribución, y en ese principio de progresividad y de protección máxima a esta ciudadana, yo también me estaría apartando de este proyecto y estaría votándolo en contra. Gracias, presidente. Gracias, magistrada. Adelante, magistrado Iván. Gracias. Muy interesante las participaciones de la magistrada Blanca y del magistrado René Osiris. A ver, desde mi punto de vista, la ley, como bien lo dice la magistrada Blanca, no establece quién hará el requerimiento. La convocatoria no establece quién hará el requerimiento respectivo. En el artículo 21 de los lineamientos sí se establece de forma general. Y ahí dice que es la parte de interpretación del Consejo General a través de la Dirección Ejecutiva.
La interpretación para mí no es que el Consejo General tenga que emitir un acuerdo, verificar si cumplieron los requisitos y después determinar que se tiene que hacer un requerimiento y luego mandárselo a la dirección para que haga un requerimiento. Aún bajo esa perspectiva, si observamos el asunto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas hizo un requerimiento a la hora parte actora y la parte actora contestó y solicitó una prórroga, se sujetó a este mismo procedimiento. En primer término, y dijo que no podía presentar la documentación porque se encontraba, porque la institución bancaria no entregaba información respecto a que estuviera en trámite la solicitud de que se creara una cuenta bancaria. En este punto, primero es incorrecta la aseveración de la actora como se demuestra en el proyecto. Existieron, en el informe circunstanciado, lo dice la autoridad responsable, y se sustenta en un acuerdo que emitió la propia autoridad responsable de que hubo otros aspirantes que presentaron la documentación que acreditaba esta circunstancia, que estaba en trámite. Entonces, de ahí ya tenemos que la actora se sujeta a este procedimiento. Ahora, al momento que viene la determinación del Consejo General, la actora dice, es que no tiene atribuciones para requerirme la dirección ejecutiva. Ese es su primer punto que es importante. Pero a ver, lo más importante, la actora no controvierte en ningún momento que ese requisito no lo presentó. Lo que ella dice es que debieron darle más tiempo para presentar la documentación. Básicamente es su argumento. Y que la Dirección de Prerrogativas no tenía atribuciones para requerirle. Que insisto, en el artículo 21 de los lineamientos operativos, sí se establece. Pero a ver, tenía pleno conocimiento de que le hacía falta de un requisito y no lo está cuestionando ese punto. Resulta que la actora conocía los plazos en los cuales se iba a presentar la manifestación de intención, ya estaban preestablecidos. ¿Y cuál era la documentación que debía presentar? Estos periodos concluyeron y no presentó la documentación. Entonces, desde mi punto de vista, irnos a la interpretación que señalan el magistrado René Osiris y ahorita la magistrada Blanca sería como que la actora puede presentar un requisito que le hizo falta, a sabiendas de que no lo cuestionó, fuera de los plazos ya establecidos para todos los participantes y romperíamos el principio de certeza solo bajo el argumento de que no esté de acuerdo quién le hizo un requerimiento. Vamos a pensar que no le hicieran el requerimiento. Es una prevención. La prevención no viene en la ley, viene en los lineamientos operativos. Y claramente dice que se le harán por conducto de la dirección ejecutiva, claramente dice que se le harán 3 días, todo lo que sucedió. Inclusive la actora no cuestiona que el Consejo General omitió emitir un acuerdo previamente, eso no lo cuestiona. Pero aquí el punto, Toral, es que sí dio respuesta a ese requerimiento y sí dijo que requería más días para dar respuesta a presentar la información que se le había requerido. Y también tenemos claro que no presentó la información dentro del plazo que ya se está previamente establecido. Entonces estaríamos nosotros yéndonos a que a la parte actora le daríamos la posibilidad de que presente un requisito de la manifestación de intención prácticamente después del 15 de enero y no la estaríamos tratando igual que el resto de los contendientes. Recuerden, ¿cuánto tiempo pasó? Prácticamente más de 2 meses para presentar toda la documentación. Existen precedentes de la Sala Superior, de la Sala Superior sobre todo en este punto, respecto de que es importante tener en cuenta que la actora conocía previamente los requisitos y los plazos a los que se sujetaba una vez emitida la convocatoria respectiva. Entonces, desde mi punto de vista, eso lo valoraría, inclusive en su perspectiva, pero además, yo insisto, para mí el artículo 21 cuando dice el Consejo General por conducto de la Dirección de Prerrogativas no implica que el Consejo lo vaya a hacer. Implica que da una delegación porque al final de cuentas reconocemos que hay una atribución implícita del Consejo General de hacer los requerimientos, pero también tiene con una facultad reglamentaria, que en este caso
se ve trasladada a estos lineamientos operativos. Es un tema de perspectiva. Obviamente, creo que aquí cerraría mi participación. Es básicamente establecer de manera general los argumentos por los cuales me sostendría. Eh, Creo yo que entonces, en el ánimo de hacer una protección de derechos, estaríamos vulnerando otros porque se trata de una competencia al final de cuentas, una competencia electoral, ¿sí? Y si existe certeza de plazos, no podemos dejarlos de conocer. Yo ahorita estoy poniendo a consideración de ustedes de manera muy rápida el proyecto. Realmente nos acaba de llegar el asunto. Imaginemos que yo hubiera resuelto este asunto en marzo, en febrero. Entonces iba a cumplir un requisito de manifestación de intención hasta febrero, marzo. Digo, es un argumento o es una idea nada más que pongo frente a todos ustedes. Obviamente estamos comprometidos a resolver estos asuntos de manera rápida, pero sí creo que estaríamos entonces generando una desigualdad entre los participantes. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrado René. Muchas gracias, presidente. Escuchando al magistrado Arroyo casi me persuade. Eh, yo escuchaba mucha sabiduría en lo que decía el magistrado Arroyo, solo que el magistrado Arroyo se coloca en la vía de atender, porque él argumenta ahorita elementos de fondo que todavía no estamos hablando en eso. Ahorita estamos hablando en el analizando el acto de legalidad o no. Ya él se fue al 3 4 5 6 estamos en el paso uno, que es analizando el acto de legalidad, que si es emitido o no por autoridad competente, no en el fondo y todo lo demás, pero si yo ahorita eh, hiciera mención en la cláusula octava de la convocatoria, dice, lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la comisión especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes del IETAM. Y tampoco hubo un pronunciamiento de que avalara entonces sí la decantación a la dirección. No es, no es necesario irnos al fondo que si cumplió o no cumplió, sino que quien emite ese acto, ahora el hecho de que dé contestación la parte actora, no quiere decir que eso convalide el acto de autoridad, no es la autoridad competente. Es finito el argumento que trato de convencer y respetar sobre todo al ponente, porque haríamos nugatoria la justicia. No es que si estemos ya se le acabaron los plazos o no. Muchas veces la autoridad electoral federal ha dado plazos adicionales porque tenemos la potestad de ordenar que si bien es cierto ya se traslaparon los plazos, nosotros sabedores que hay un excedente, un colchón, permítanme la expresión de tiempo todavía, pues estarían posibilidades de articular su estrategia, o la obtención, todo lo que implica la candidatura independiente. Entonces no hay una transgresión ni a los plazos, porque afortunadamente es hasta el 15 de marzo, lo dijimos hace un momento, y además eh, eh, esa ampliación que se le pudiera dar como efectos de esta sentencia materialmente es reparable. No es una cuestión que estemos en un extremo legal fatalista de que ya no. Y además podemos nosotros autorizar esa situación por la cuestión que se trabó en contra de la que actora. Tenemos esa potestad de hacerlo así en caso de que en este caso se decanta toda la posibilidad jurídica o jurisdiccional en favorecer un derecho político electoral de un ciudadano. En este caso, una persona que desea participar en un proceso electoral bajo
esa perspectiva de la candidatura independiente. Entonces, no estamos en elementos de fondo, sino en elementos de legalidad. Y entonces, sí, no, insisto, es muy finito y agradezco también la participación de la magistrada Fernández. Este, Me hizo ver cosas que tampoco yo había visto. Entonces, creo que sí pudiéramos generar esa perspectiva de darle justicia a esta ciudadana, y no porque sea ciudadana contra un partido político que está en condiciones evidentemente de desigualdad en la participación ciudadana en un proceso electoral, sino más bien porque sí tiene la razón en que bajo la perspectiva del principio de legalidad no se atendió a ella conforme a la legalidad, por la cuestión que dije de que no era autoridad competente quien le ha dado contestación. Muchas gracias, presidente, nuevamente. Y quisiera este, esperar más Gracias, magistrado. comentarios. Gracias. Magistrado Iván. Sí, bueno, dije que no iba a participar, pero creo que sí es necesario aclarar algunos puntos. En principio, el tema que refiere el magistrado René Osiris de que en algunos casos a las candidaturas independientes no se considera que es irreparable los plazos o que se puede extender los plazos, sí, efectivamente hay algunos precedentes sobre ese tema, pero ese tema no es aplicable a este caso. Esos temas tienen que ver cuando existió la imposibilidad o una reducción para las ciudadanas y ciudadanos que aspiran a participar por la vía independiente para presentar apoyos ciudadanos. Aquí no existió una imposibilidad, en ningún momento existió una imposibilidad de la actora para presentar la documentación. Siempre estuvo abierta la oficialía, o al menos no se queja de que estuvo cerrada la oficialía de partes. Siempre tuvo conocimiento de los plazos la parte actora. Entonces, desde mi punto de vista, ese supuesto que alude el magistrado René Osiris no tendría aplicación en este caso. Aquí no existió ninguna imposibilidad. ¿Sí? Esa argumentación tendría que ver para otros temas. ¿Sí? Ahora, yo no me refiero solo al fondo, yo me refiero también a las atribuciones. Las atribuciones lo estoy refiriendo en el artículo 21 de los lineamientos establece que sí lo hace la dirección y dice el Consejo General por conducto de la dirección. Mi interpretación es que como el Consejo General cuenta con la atribución implícita de hacer requerimientos, delegó esta atribución en la dirección general, en la dirección ejecutiva, perdón, de prerrogativas. Pero aún bajo ese supuesto, yo no referí que estuviera convalidando una ilegalidad la parte actora con el hecho de contestar el requerimiento. Lo que yo establecí es que la actora tenía plena conciencia de que existía una omisión de uno de los requisitos, porque inclusive solicitó una ampliación del plazo para presentar esta documentación. Entonces aquí inclusive el fondo, insisto, sostengo que tiene atribuciones la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, pero inclusive en el fondo, claro que el fondo es importante, porque la pretensión, ¿cuál es al final? La pretensión al final es una, que sí le den la prórroga solicitada para que pueda obtener el registro correspondiente. No debemos de perder de vista el fondo. Creo que el fondo sí es importante. Y en el fondo, si la parte actora tenía certeza, como todos los participantes por esta vía, en esta entidad, de hasta qué momento podía presentar los requisitos adjuntos a la manifestación de intención, porque esto abona el principio de certeza, y no lo hizo, entonces tenemos que no podríamos darle un trato diferente que el resto de las personas que acudieron a esta convocatoria. ¿Sí? Nos podemos diferir de la interpretación de este artículo al que referimos, pero aún difiriendo de la interpretación, no podemos dejar de lado que al final la actora no presentó la documentación atinente y no estuvo en una imposibilidad de hacerlo. La imposibilidad que aduce es que ella prácticamente no recibía una constancia del banco, de la institución bancaria, para acreditar que estaba en trámite la cuenta bancaria.
pero insisto, la propia autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado demuestra que efectivamente esto sí se da. ¿Sí? Que hubo otros aspirantes que sí demostraron con constancias que estaba en trámite la alta o la generación de una cuenta bancaria. Creo que, al menos en mi punto de vista, sí es importante el fondo. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con la convocatoria en el punto octavo que dice que lo no previsto en la convocatoria será resuelto por la comisión especial, pues ya hay una regulación específica, creo que sí está previsto. No tendríamos que aplicar este punto, ¿verdad? Porque esto ya está previsto. Entonces, creo que ahí sí me sostendría. Insisto, es muy interesante el debate al final que existe en este punto y lo celebro mucho porque en ocasiones no debatimos profundamente los temas. Y en este caso definitivamente es un tema muy interesante, ¿verdad? Y qué bueno que inclusive no coincidimos, ya tenemos algunas disidencias de la propuesta y esto es excelente, enriquece precisamente la decisión que tomemos como órgano jurisdiccional con el respeto que tenemos, obviamente, de las consideraciones en que sustentamos nuestra opinión. Esto es lo que nos sirve precisamente a este tribunal y qué bueno que empezamos de esta manera, qué bueno que empezamos generando ideas, qué bueno que empezamos no coincidiendo, ¿verdad? Y qué bueno que pensamos diferentes, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza de un colegiado que siempre he sostenido. Yo, sinceramente, me sigo sosteniendo en esta parte. Creo que inclusive llegar al extremo de obligar al Consejo General que sesione para requerir información a una ciudadana para que presente un requisito fuera de los plazos que ya están establecidos, romperíamos el principio de certeza. Romperíamos el principio de certeza para muchos casos. Recuerden que los criterios al final se van utilizando para otros temas. Entonces, imaginemos casos en los cuales ciudadanas o ciudadanos o hasta inclusive partidos políticos digan que le parece que otra persona debió haber requerido una información, aunque esté regulado así, y que dejemos de lado las etapas inclusive del proceso electoral, que algunas no generan irreparabilidad, ¿verdad? Pero aquí el tema tiene que ver con si tuvo la posibilidad o oportunidad de presentar la documentación. Claro que la tuvo. Claro que tuvo la posibilidad de presentar la información. Claro que tenía conocimiento de que le hacía falta información. Uh-huh. De manera genérica dice que quien le requiere no tiene atribuciones. Aquí está un precepto que establece que sí tiene atribuciones. Pero insisto, lo más importante es el fondo. Tiene una pretensión. Tiene una pretensión. Ella viene a jurisdicción electoral local con una pretensión. ¿Cuál es la pretensión? Que le autoricen la prórroga y que como consecuencia también pueda presentar la documentación. Al final hay una respuesta de la autoridad responsable, que es el Consejo General, de que no autoriza la prórroga. No establece por qué sí tendría derecho a que se le dé esa prórroga. No justifica por qué sí tendría derecho a que se le dé esa prórroga. No hay constancias. Lo que sí hay constancia es que al final presentó la documentación correspondiente fuera ya de los periodos establecidos o preestablecidos. Desde mi punto de vista, irnos en otro sentido, estaríamos afectando el principio de certeza, que es el que significa en esencia el establecimiento de reglas previo al inicio de las contiendas. Y estas ya estaban establecidas, ¿verdad? Bueno, sería cuanto, presidente, gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca. Gracias, presidente. Bueno, nuevamente derivado de estos intercambios de opiniones, de criterio, si bien quiero reiterar nuevamente el artículo 32, nosotros sabemos que derivado de los agravios que nos presenten la parte actora contra la responsable, si derivado de uno advertimos que hay una ilegalidad o que no se hizo el procedimiento como debió de ser, pues da para una revocación.
independientemente de si sabía que no cumplió con un requisito, bla, bla, bla. Ella le marcan 48 horas para que se le notifique. Y lo que ella dice, esta autoridad o esta dirección no tiene la atribución para hacer este requerimiento. Y tiene razón desde mi punto de vista, como bien lo dice el ponente, es interpretación. A ver, si la convocatoria y los lineamientos operativos para las candidaturas independientes señalan y establecen cuáles son las reglas y dice que hay una comisión especial que ya encontré y me hizo favor también el magistrado René de leer ese apartado en la convocatoria, también en los lineamientos operativos no solamente hay que leer el artículo 9 y el artículo 21, ¿sí? El artículo séptimo, dice, el Consejo General del IETAM contará con una comisión especial que deberá estar integrada conforme a lo establecido en la normatividad interna aplicable. Ahora, el 8. La comisión especial será la responsable de supervisar las actividades relacionadas con el procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes con base en los lineamientos operativos y de verificar 1 y 2. 9. La Dirección de Prerrogativas desarrollará las actividades operativas derivadas del procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes con la supervisión de la Comisión Especial. Asimismo, elaborará los proyectos de acuerdo respectivos. Por eso, cuando participaba el magistrado René Osiris, yo estaba leyendo esta parte de los lineamientos, relacionándolos con lo que dice la ley electoral, y digo, pues tiene razón. O sea, tiene que haber un acuerdo previo, pero también dice, los cuales serán remitidos en su caso al Consejo General del IETAM. Mi pregunta es, si tiene la atribución la Dirección de Prerrogativas para desarrollar actividades operativas dentro de este procedimiento, mi pregunta es si dentro de estas actividades hizo esto que dice el artículo 9 y si lo pasó a la comisión especial y si la comisión especial hizo este pronunciamiento, si debía o no pasarlo al consejo, porque esa sí es atribución de la comisión especial. Entonces, si esto no se hizo, por supuesto que hay una ilegalidad en el procedimiento y por supuesto que nosotros como juzgadoras y juzgadores entonces sí no le estaríamos concediendo este derecho a la parte actora de entrar en esta posibilidad de estar en una candidatura. Desde mi perspectiva y con sumo respeto al proyecto, yo solamente estoy leyendo tanto lo que dice la convocatoria, la ley electoral y los lineamientos operativos. Gracias, presidente. Gracias, magistrado Iván. Bueno, como dice la magistrada, no solo hay que leer una parte de los lineamientos. Tenemos que al final de cuentas los lineamientos, la ley electoral o las leyes que existen en este tema o que están aplicadas a este tema tienen que leerse de manera sistemática. Y obviamente tendríamos que entender la funcionalidad de la norma. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Eso siempre está en el fondo, ¿verdad? Y estamos en un tema de interpretación. A ver, el artículo 21, de manera muy clara, establece que es el Consejo General a través de la Dirección de Prerrogativas. Y el argumento en el que se centra en esta parte en el magistrado René Osiris dice que el Consejo General, ellos tienen que emitir el acuerdo como órgano colegiado. Y entonces tendrá que darle orden a la Dirección de Prerrogativas. Entonces, si nos vamos al artículo 7 de los propios lineamientos, donde dice, el Consejo General del IETAM, a través de la Oficialía de Partes, es el único órgano competente para la recepción de la manifestación de intención. El Consejo General tiene que hacer un acuerdo para recibir un documento.
me pareciera que esa no es la interpretación correcta. Me parece que la interpretación correcta es, como lo dije, un establecimiento de una delegación de atribuciones a través del ejercicio de la facultad reglamentaria. Porque entonces el Consejo General tendrá que hacer todo. Ahora, el hecho de que exista una comisión especial, pues sí existe una comisión especial, pero tiene sus atribuciones expresas en la ley, en los lineamientos. Es un tema de interpretación. Para mí sí tiene atribuciones la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, con independencia que existan otros órganos. Porque entonces, si nos vamos a esta interpretación, entonces el Consejo General tendría que ir a sesionar para poder recibir un documento. Tendría que ir a sesionar para verificar los requisitos. Entonces, el Consejo General tiene que ir a sesionar para que pues, la oficialía se constituya en la sesión pública para recibir un documento, porque dice que a través de la oficialía electoral, oficialía de partes, así dice, y esa es la interpretación que yo creo. Entonces, es un tema de interpretación. Ahora, si la ley no es clara, por eso existe también la facultad reglamentaria. Recordemos que la ley establecerá el qué actividades se llevarán a cabo, cuáles son esas actividades y el cómo precisamente viene la facultad reglamentaria. ¿Sí? Entonces, yo primero me desapartaría muy respetuosamente de lo que dice la magistrada Blanca respecto de la comisión. Yo creo que la comisión tiene sus atribuciones y de la interpretación sistemática desprendo que la Dirección de Prerrogativas sí tiene esa atribución, pero vámonos al fondo también, que es importante, lo dije. ¿Por qué? Porque no presentó dentro de los periodos establecidos la documentación. Y ahí estaré de desacuerdo con un argumento de la magistrada Blanca en donde dice que cuando hay un problema o un error en el procedimiento se tendría que, en otras palabras, reponer un procedimiento. No necesariamente. En ocasiones hemos establecido que un agravio puede ser fundado pero inoperante. Depende del caso. Depende de si realmente existe una violación al procedimiento. En este caso, yo establezco que no hay una violación en el procedimiento. Y en este caso también establezco que había periodos preestablecidos que abonan al principio de certeza y a la igualdad de los contendientes, porque recordemos que al final esta es una competencia electoral. Y las reglas preestablecidas atienden a la certeza o a las reglas del juego. Y esas tienen que respetarse. Entonces, creo que es un tema de interpretación. ¿Sí? Bueno, sería cuanto, gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrado René. Gracias, presidente. Estoy muy entusiasmado de verdad de participar en este debate. Es enriquecedor y yo creo que no habíamos tenido un asunto eh, de este tipo de candidaturas por este hilo fino conductual y me parece interesante en perspectiva jurisdiccional aún el redebate que hace el ponente. Primero quisiera retrotraerme un poco al comentario de hace un momento de interpretación del magistrado ponente respecto de que los plazos que ya están establecidos hubiera no una reparabilidad, sí la hay, pero además el acto que se duele en esta litis, la parte actora, sería a cargo de la autoridad responsable y no a cargo de la parte actora. Por tanto, hay precedentes también, he recordado, que incluso hasta la sala superior ha ordenado que faltando a 3 días, 5 días del día de la elección, se sustituya a un candidato. Así de fácil, el imperio y la potestad jurisdiccional lo tenemos. Así sea, no estamos hablando aquí de una definitividad de actos. Estamos, compañeras, compañeros, hablando de una impartición de justicia y que si ya se agotó o se traslapó o se está cerrando el límite de participación o de un plazo, tenemos la potestad máxima, como lo dije en un inicio, que es hasta el día 15 de marzo el registro de candidaturas independientes.
Entonces, no me causaba ruido, es el argumento de que no podemos hacer nosotros una violación a las etapas preestablecidas. No la estamos haciendo, estamos impartiendo justicia. Otra cuestión que comparto es el contexto que mencionaba la magistrada Blanca y un parte, nada más que con el enfoque contrario, lo decía el magistrado Arroyo, cuando hablamos de un debido proceso, tiene una secuencia lógica jurídica. Entonces, se debe, cuando hay una violación, ¿qué sucede en la generalidad? ¿Cuál es la consecuencia de que se viole el debido proceso? En este caso, hay una violación porque no es autoridad competente. ¿Qué sucede? Se tiene que reponer el proceso. Fatalista eso. No lo podemos alterar. ¿Hay violación a tu proceso? Te tenemos que reponer tu proceso, al debido proceso, las etapas. Y si aquí se duele de que no es autoridad competente, no necesitamos ir al fondo, estamos entrando en la competencia si es una autoridad competente. Ya si fuera una autoridad competente, entonces sí, ¿por qué le calificó que no? ¿Por qué sí? ¿Por qué el criterio? ¿Por qué entonces? ¿Por qué dijo la autoridad responsable que para ella no? Ahí sí entramos a calificar el acto de autoridad respecto del fondo de los requisitos, pero aquí antes de ver el número 2, 3, 4, hay que ver el número 1. Esa no era la autoridad competente. Por tanto, yo jurisdiccionalmente yo no puedo convalidar un acto que es nulo de origen. Ese oficio es nulo porque no lo emitió la autoridad competente. Y en ninguna parte me llamaba la atención de, bajo el auspicio que decía el magistrado ponente, que es bajo una interpretación, pues yo no le veo ninguna atribución implícita, tampoco, explícita no la hay, que le dé atribuciones, pero tampoco implícita, que si dice que por conducto, el Consejo General, por conducto mío, que soy dirección caray, entonces yo también puedo decir unilateralmente que yo, en representación del Consejo, voy a dar los registros, cuando es competencia del Instituto Electoral a través de su Consejo, aprobar y otorgar los registros. Entonces, qué terror que una autoridad en jerarquía abajo del Consejo y de la Comisión otorgara los registros. A nombre del Consejo, no hay una atribución específica ni tampoco implícita, pero tampoco la hay para que la dirección selle, determine, decida negarle el registro porque no cumplió el requerimiento dentro de los 3 días. ¿Quién le dijo a la dirección que ella tenía esa atribución? Tanto ese acto que emite esa autoridad, que sí es autoridad, el detalle es que no es la autoridad competente. Entonces, como es nulo, pues no le está corriendo el plazo a la parte actora, evidentemente. Tiene razón, penosamente, pero sí tiene la razón, porque la autoridad electoral debió en su Consejo General, así sea un documento, no importa, es quien tiene que resolver y tiene que prevenir y tiene que dar un término. Como en N número de resoluciones, el Consejo General ha resuelto, ha prevenido bajo su competencia en una sesión pública. Entonces, si en el caso de la candidatura independiente se eleva, ya sea por la comisión especial o por la propia dirección ejecutiva, que faltó uno de los requisitos, entonces únicamente la atribución de la dirección era verificar, es la palabra verificar, y realizar el proyecto, pero nunca dice realizar el proyecto y votarlo y resolver.
¿Dónde está la atribución de una dirección para que se subrogue en las atribuciones del Consejo General o de la propia comisión especial, que esa sí tiene delegaciones del Consejo General? Es muy interesante el debate. Yo, la verdad, con todo el imperio de la proporción jurisdiccional, le doy la razón en este caso, sin tener que interpretar nada, porque es un tema de legalidad, primero, y sería nulo un oficio emitido por una autoridad que no tiene esa atribución, si no le ha sido otorgada mediante algo explícitamente, o como lo dijo el magistrado, ni siquiera implícitamente tampoco la tiene. Entonces sí, sí, me decanto en otorgarle la razón a la parte actora porque es justo. En justicia y en democracia se le estaría privando a un ciudadano por una cuestión de legalidad y no de fondo, porque no se asume una competencia correcta en esa dirección ejecutiva. Y además la ley lo dice, su competencia es verificar, su competencia es elaborar un proyecto, no dice elaborar y autorresolverse, no, que deberá subir ese proyecto y entonces si lo que se resuelva, su atribución es irlo a notificar. Hasta ahí llegó la dirección. La dirección no tiene atribuciones de andarle revisando y aprobar si no pasaste, no pasaste. No, eso es Consejo General. Entonces, no tiene atribuciones, por tanto, se hace una autoridad incompetente que no tiene esas atribuciones y en su caso tendría que esperar a que le baje el Consejo General lo que resuelva como resuelva y entonces sí, ella notifique. Pero ella verificó, ella resolvió y ella notificó. En medio, el eslabón no le, no le, no le, no le competía. Porque llegaremos, en ese sentido, llegaremos al absurdo de que la dirección se autoadjudique la posibilidad de negar el registro, que no es de ella, es del Consejo General. Entonces, estaríamos, nulificando atribuciones que le corresponden al Consejo General y que indebidamente además el Consejo General no advierte de mutuo propio que tiene que arrebatar esa decisión que le está permitiendo implícitamente a una dirección cuando son consideraciones del Consejo General para someterlas a su propia competencia y aprobar en su caso a como lo apruebe, favor o en contra, o con un requerimiento, pero son atribuciones del Consejo General. Y el Consejo General, bajo mi perspectiva, ha soltado y no ha atendido esa corresponsabilidad que tiene de asumir competencia en ese sentido. Por tanto, yo considero que ese oficio es nulo y obviamente se tiene que reponer esa notificación por la autoridad competente porque la prórroga, en su caso, eh, la atiende, en este caso la debe atender el Consejo General y no una dirección, porque sí tiene la competencia el Consejo General, no tiene la competencia de atender una prórroga, porque, concluyo, estamos hablando de autoridades, el Consejo General es una autoridad, la Comisión Especial es otra autoridad y la Dirección Ejecutiva es otra autoridad, pero no tiene atribuciones una sobre otra, en este caso la dirección sobre la del Consejo.
no se puede subrogar. Es inatendible que una autoridad menor dentro de, aunque esa autoridad esté ejerciendo atribuciones que no le están ni en la ley, ni en el reglamento, los lineamientos, ni en la convocatoria. Explícitamente en esta cuestión se corre el riesgo de que mañana tengamos una aprobación de candidaturas emitida por la dirección ejecutiva, cuando es a cargo del Consejo General. Entonces ahí es respetuosamente, me interesó mucho el asunto porque estoy aprendiendo de esta interpretación. Por un lado, estoy en la parte legal, no atendiendo el fondo todavía, sino es la competencia. Es un acto nulo el de la dirección ejecutiva y al ser nulo, pues se tiene que reponer. Y si se repone, entra dentro de los plazos y en los efectos podría establecer que a partir de que se apruebe, en su caso, no quiere decir que ya, si ya reúne los requisitos, se le apruebe, pues que se le empiecen a computar sus días o su plazo, aunque no hay ninguna desigualdad, porque si hubiere en ese sentido otros participantes, ellos ya están agotando sus días, ya van adelantados. Entonces, este va a empezar tardíamente, en su caso, de que estén aprobados, va a empezar tardíamente, pero también va a tener los mismos días. Incluso podríamos hablar de una desigualdad, aunque participara, pues no es lo mismo, no arrancó igual que los demás. Entonces, más que desigualdad en contra de los demás, sería todavía le permea un matiz de desigualdad en contra de la parte actora, aunque se dejara participar. Entonces, vaya dilema que tiene este tribunal electoral en esta ocasión, este, de establecer justicia bajo so pena de la responsabilidad, ¿no? de la autoridad, y corremos el riesgo que aún y que fuere aprobado este proyecto así, nos remienden en ese sentido esta sentencia después. Pues agradezco mucho el debate, me encantó, de verdad me gustó mucho. Salgo con mucho entusiasmo de que podamos estar enderezando una luz, un hilito conductual de justicia electoral para una ciudadana. Y no lo hago porque esté yo poniendo una balanza de que es candidatura independiente contra un partido político o los partidos políticos. Yo no hablo en proteger ese equilibrio, no. Hablo de que aún es así que fuera un partido político en el ámbito de los partidos, acá estamos en el ámbito de la ciudadanía, también lo haría. Si tienen la razón, el partido político lo haría, pero de por sí las candidaturas independientes tienen una cuestión gravosa de especificidades que atenderse. eh, pues yo sí quisiera que se exponencializara el acceso de una candidatura independiente y no obstaculizarla o detenerla por una cuestión muy evidente de convalidar un acto ilegal que aduce la parte actora y que tiene razón. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Bueno, pues, considerado suficientemente discutido la cuestión. Magistrado Iván, ok. Considerada suficientemente discutida la cuestión, yo le pediré a la Secretaría General que nos tomara la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Es mi propuesta, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Ladia Hernández Rojas. En contra de la propuesta por los argumentos vertidos. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Gloria Graciela Reina Jaelsi. A favor del proyecto. Gracias, secretario. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Estaría en contra del proyecto por todas las consideraciones vertidas en la sesión. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar Daniel Rojas. A favor del proyecto, secretario.
Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos, con los votos en contra de la magistrada Blanca Ladia Hernández Rojas y el magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso TE-RDC 34-2023 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo impugnado en los términos de lo expuesto en el considerando 7 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública, en la modalidad de videoconferencia, y siendo las 1:44 p.m. Del día 11 de enero del 2024, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias.